Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Soy la doctora Carolina Dromi, especialista en clínica médica, diabetes y diplomada en obesidad. Trabajo como médica de planta en el Hospital Luis Lago Madonna en el servicio de clínica médica y en la sección endocrina metabólica. En esta oportunidad nos hemos reunido para tener un coloquio eh, sobre diabetes mellitus tipo 2. Ustedes habrán tenido seguramente coloquios sobre diabetes mellitus tipo 1 y sus complicaciones agudas. Y luego tendremos en otra oportunidad un encuentro para hablar sobre complicaciones crónicas de la diabetes. Bien, en cuanto a la definición, si nosotros nos ponemos a buscar definiciones de diabetes mellitus, hay muchísimas, pero me pareció la más oportuna esta de la OMS de 1999, donde la define a la diabetes como desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, y que resulta de defectos en la secreción, en la acción de la insulina o en ambos. Es decir, que existe una compleja interacción de factores genéticos y ambientales que generan que la insulina, la cual es una hormona indispensable que se produce en el páncreas y que permite que la glucosa del torrente circulatorio ingrese a las células del cuerpo, donde se convertiría en energía, esté reducida su secreción o haga resistencia a la insulina, disminución de su utilización o aumento en la producción de glucosa, lo cual deriva en hiperglucemia, que es el indicador clínico de diabetes. En cuanto a hablar de epidemiología, la diabetes es un proceso continuo, crónico, que afecta a un gran número de personas. Si hablamos un poco en números para dimensionar un poco su prevalencia, podemos mencionar que la diabetes es la cuarta causa de muerte por enfermedad no transmisible en América, que la diabetes conduce a daños graves micro y macrovasculares, es la principal causa de enfermedad renal crónica en etapa terminal, de enfermedades cardiovasculares, de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores y de ceguera en adultos, por lo cual se encuentra entre las 10 primeras causas de hospitalización y solicitud de atención médica. En América, la Organización Panamericana de la Salud informa una prevalencia estandarizada aproximadamente por edad de 8,3% en su último informe. En la Argentina, los últimos datos que tenemos son de la cuarta encuesta de enfermedades no transmisibles del 2018, que se publicó en el 2019, donde el indicador de glucemia elevada o diabetes autorreportado por las personas evidenció un aumento estadísticamente significativo respecto a la encuesta previa del 2013 y alcanzó el 12,7% de la población que tenía algún tipo de disglucemia. La más común de las diabetes obviamente es la tipo 2, que es generalmente en adultos. Sabemos que se estima que 9 de cada 10 personas con diabetes tienen diabetes mellitus tipo 2, es decir, aproximadamente el 90-95% en los últimos reportes. Se ve con más frecuencia en adultos mayores, pero se evidencia, y esto es lo preocupante, cada vez más en niños y adultos jóvenes por los niveles crecientes de obesidad, inactividad física y dieta inapropiada. Si tenemos que hablar un poco a nivel mundial de números, 537 millones de adultos viven con diabetes, ¿sí? Em, y en realidad se prevé que esta cifra aumente, como ven ahí, a casi 100 millones más para dentro de 6 años y más de 200 millones para el 2045. La prevalencia aumenta más rápidamente en países de ingresos bajos o medios. 3 de cada 4 adultos hoy viven con diabetes en esos países. Fíjense que en el 2021 la diabetes fue responsable de 6,7 millones de muertes, eh, es decir, más o menos una cada 5 segundos. Uno por ahí esto no lo puede mencionar. Ni mencionar con todo lo que les comento, obviamente los gastos en salud que provoca la diabetes. Y por último, si decíamos que 537 millones de adultos vivían con diabetes en el mundo, y lo que se venía en proyección al 2030-2045,
En realidad, imagínense si 541 millones de adultos ya tienen prediabetes o intolerancia a la glucosa, lo que los coloca en un alto riesgo de padecer diabetes a futuro. Creo que con estos números tenemos que pensar mucho en la importancia que tiene la prevención que nosotros podemos hacer, la educación y la información en nuestros pacientes. Cuando hablamos de clasificación en diabetes, ¿sí? Tenemos la clasificación que sale todos los años, en enero, de los estándares de cuidados en diabetes de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, donde la clasifica en las 4 categorías que ya conocemos habitualmente. Diabetes tipo 1, como la destrucción autoinmune de la célula beta, diabetes tipo 2, como obviamente no es autoinmune y es una pérdida progresiva de la secreción de insulina o en realidad asociado a la insulinoresistencia, es decir, a la acción de esta insulina. Otros tipos de diabetes, como diabetes monogénicas, donde ahí también incluían las pancreatitis, fibrosis quística, uso de algunos fármacos hiperglucemiantes o post-trasplante, y la diabetes gestacional. Esto me interesa mucho mostrárselos. La OMS en el 2019 nos propone otra clasificación un poco más adaptada a la realidad, que como vemos hay, bueno, los tipos de diabetes más frecuentes, tipo 1 y tipo 2, pero también nos informa las famosas diabetes tipo híbridas, donde en realidad vemos estas que no estaban clasificadas, como en el caso de la LADA, que es la forma de diabetes inmunomediada de progresión lenta, y la otra tendiente a la cetosis, como vemos en estos dos, ¿sí? Que son la LADA, que es la inmunomediada, y la tendiente a cetosis. Después tenemos estos, en realidad, la tendiente a la cetosis se da habitualmente más en pacientes afroamericanos, obesos, con ausencia de autoinmunidad, que debutan a veces como cetoacidosis diabética, pero sería como una diabetes tipo 2, pero es la verdad que muy poco frecuente. Y tenemos obviamente los otros tipos específicos, como las monogénicas, las por enfermedad exocrina del páncreas, por enfermedades endocrinas tales como Cushing, acromegalia, las inducidas por drogas, como las más frecuentes, el uso de glucocorticoides, infecciones, ¿sí? Y otras formas específicas en realidad que aparecen acá, que dice diabetes no clasificada, y esto nos ayuda mucho en realidad cuando recién conocemos al paciente, donde en realidad por ahí tenemos este paciente medio intermedio, con edad no mayor a 35 años, obeso, que realmente viene con glucemias elevadas, que no sabemos si es un paciente tipo 1, un tipo 2, o en realidad un tipo LADA, ¿sí? De estos que están intermedios, que tienen autoinmunidad, que inicialmente responden a hipoglucemiantes orales porque tienen un remanente de péptido C, pero que terminan requiriendo al final insulina porque tienen un déficit de insulina importante. Entonces se ven fenotípicamente como si fueran un paciente, una persona con diabetes tipo 2, y en realidad se comportan más como un diabético tipo 1. Entonces nos da la oportunidad, en este caso, en realidad, de ponerlas en este lugar como las no clasificadas, cuando al principio el paciente empieza con su enfermedad, y la verdad que la podemos usar a esa clasificación de manera totalmente temporaria hasta que tengamos el diagnóstico definitivo. Y por último, la diabetes gestacional, que en este caso la divide en la diabetes mellitus, que se diagnostica en el embarazo, diferente a la diabetes gestacional. Bien, en cuanto a la fisiopatología, en principio, la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 es el resultado, como ustedes ya saben, de la incapacidad de las células del cuerpo de responder totalmente a la insulina, lo que se conoce como insulinoresistencia o resistencia a la insulina.
Durante el estado de insulina resistencia, la hormona no es eficaz, lo que deriva en un aumento, ¿sí?, de la producción de insulina. eh, con el tiempo se puede llegar a la producción de insulina inadecuada porque las células beta empiezan a fallar, ¿sí? Entonces cae la concentración de insulina porque no cumplen con la demanda. Y aparece ahí, obviamente, la hiperglucemia. Eh, en el 2000, en el 1988, ¿sí? Eh, perdón, perdón, ahí volví, se había pasado una de las. De Fronso, en este momento, en el 1988, ya dijo que la fisiopatología de la diabetes tipo 2 existía un triunvirato. Le llamó triunvirato a la suma de la célula beta, el músculo y el hígado, ¿sí? Donde en realidad declina la función de la célula beta y el músculo y el hígado tienen mucha insulina resistencia como primer paso para el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces ahí se ve como sujetos que tienen insulina resistencia, es decir, que la acción declina antes que aparezca la hiperglucemia. También tiene una afectación genética y mayormente ambiental, y esto dispara para mantener la euglucemia en aumento en concentración con insulina, y la célula beta se va agotando, y es donde aparece esta hiperglucemia que les comentaba recién, como el primer elemento, pero como el primer elemento, para que tengan claro, en la diabetes tipo 2 es la presencia de la insulina resistencia. Bien, años después de Fronso, esta misma persona que la verdad que es un gran investigador en esto, eh, nos empezó a mostrar que no era solamente la célula beta, el músculo y el hígado, sino que llamó a esto como el octeto ominoso, ¿sí? Eh, entonces vio que fundamentalmente en el músculo había insulinoresistencia, y esta insulinoresistencia se manifestaba por una disminuida captación de glucosa luego de una comida rica en carbohidratos, lo cual resultaba en hiperglucemia postprandial. También mostró que había disfunción del sistema incretínico. Las incretinas, que son estos nuevos actores que se han incorporado en los últimos años en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Uno de ellos es el sistema de incretinas del GLP-1, secretado por las células L del ilion distal, y el GIP también, anteriormente conocido como em, en realidad como polipéptido inhibidor gástrico, está secretado por las células K del intestino proximal, y este GLP-1 y el GIP son los más importantes y generan el 99% del efecto incretínico. Su rol fisiopatológico es el de aumentar la secreción de insulina con la llegada del alimento al intestino delgado, donde ellos se liberan. Provocan un fuerte estímulo en la secreción prandial de insulina, por esto es respuesta a la ingesta de alimentos. También inhiben la secreción de glucagón por las células alfa y son saciógenos fisiológicos. El estado diabético se acompaña de resistencia a la acción pancreática de estas incretinas, sobre todo en el GIP, y con GLP-1 el mayor problema es que está reducida su secreción y su tiempo de vida, ¿sí? Su vida media. La restitución del control glucémico, cuando mejoramos, obviamente mejora esta respuesta a las incretinas, por lo que la resistencia a su acción sería otra manifestación de glucotoxicidad. La disfunción del sistema de incretinas genera un aumento en el glucagón, ¿sí? Lo que vemos acá arriba, y pérdida en la inhibición postprandial de la producción hepática de glucosa. Por lo tanto, el intestino es un órgano endocrino que contribuye en la patogénesis de la diabetes tipo 2. La mayor producción hepática de glucosa en diabetes tipo 2 se correlaciona con la hiperglucemia o hiperglucagonemia, perdón, generada por la secreción de las células alfa.
Como ya dijimos, otro de los mecanismos es el aumento en la producción del glucagón. Ya mencionamos el aumento en la producción hepática de glucosa, la gluconeogénesis. En el hígado la resistencia a la insulina se manifiesta por una sobreproducción de glucosa en ayunas. No obstante, tener hiperglucemia y también se caracteriza por tener una disminuida supresión de la producción hepática de glucosa en respuesta a la insulina, como ocurre luego de una comida. También hay disfunción de la célula beta, ¿sí? A nivel pancreático. También hay un aumento de grasa ectópica, de lipólisis aumentada y de lipotoxicidad. A nivel del riñón, otro actor importante, también porque es un factor o un lugar en realidad hoy de un target terapéutico, donde en realidad hay aumento en la reabsorción renal de glucosa. Esto, en realidad, el riñón habitualmente filtra 180 miligramos por decilitro de glucosa, y lo que hace es que en realidad el 90% se reabsorbe por unos transportadores que se llaman CLGT2 en el túbulo contorneado proximal, y el 10% restante por los CGLT1 que están más en la parte distal del túbulo contorneado proximal. Como resultado no aparece glucosa en la orina, pero cuando obviamente excede el umbral renal de 180 miligramos de decilitro aparece la glucosuria. En la diabetes habría una elevación de la capacidad renal máxima de reabsorción tubular y un aumento de el RNA mensajero de los EGLT2, ¿sí? Y de su actividad. Con esto hay una capacidad reabsortiva incrementada, lo cual obviamente colaboraría con la hiperglucemia. Por eso, como recién les decía, este en realidad hoy por hoy es un lugar de un target de tratamiento donde en realidad se bloquea este sistema de CLGT2 y se bloquea esta reabsorción de glucosa y en respuesta tenemos glucosur. Como otro mecanismo de desarrollo de diabetes tenemos el sistema nervioso central, donde hay insulina resistencia a nivel cerebral con disfunción de neurotransmisores. Y después, obviamente, este era el octeto ominoso. Y en realidad nuestro querido doctor Martín Rodríguez, el cual nos ha prestado esta diapositiva donde él agrega, en este caso, dos disparadores más de gran importancia y lo nombra como deceto, ¿sí? Como es el sedentarismo o la inactividad física, y los defectos genéticos en este caso. Hay un número en cuanto a la diabetes tipo 2, hay un número de polimorfismos que se han asociado a diabetes tipo 2, sobre todo con disfunción beta. De todos ellos, el más importante es el factor de transcripción TCF7L2, que es el mejor establecido, pero se han descrito varios más, pero con menor impacto. Es decir, que hay genes o polimorfismos que también se desarrollan en diabetes tipo 2 y en sus complicaciones. La prevalencia de estas genéticas es variable según la etnia, alta en asiáticos y en hispanos, fundamentalmente en Estados Unidos. Existe un riesgo de 5 a 10 veces más de desarrollar diabetes en familiares de primer grado con diabetes tipo 2, y se ha visto que familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 2 tiene, por ejemplo, más insulinoresistencia o más precoz, en realidad, insulinoresistencia eh, antes del desarrollo de diabetes por la disfunción de la célula beta precoz. Y no quiero dejar de mencionar que también dentro de la genética existen los cambios epigenéticos producidos durante el desarrollo embrionario y fetal que podrían predisponer a insulinoresistencia y diabetes tipo 2 en la adultez. Por ejemplo, la obesidad materna durante el embarazo, el sedentarismo materno, los niños con bajo peso al nacer o macrosómicos, el haber tenido diabetes gestacional durante el embarazo, son causas probables de cambios epigenéticos, y estos cambios epigenéticos no son modificación de la secuencia de base de los genes como los polimorfismos.
Los efectos epigenéticos serían el resultado de cambios químicos, es decir, por ejemplo, metilación, que afectan la expresión de un gen. Bueno, no obstante que los orígenes de la insulinoresistencia tienen una fuerte base genética, como lo estamos nombrando, la epidemia mundial actual de diabetes se relaciona fundamentalmente hoy por hoy con la epidemia de obesidad y de inactividad física, de sedentarismo. Tanto la obesidad como el sedentarismo son estados de insulinoresistencia y cuando se agrega, ¿sí?, esta carga genética de insulinoresistencia resulta en un mayor estrés de la célula beta, la cual está obligada a incrementar, como dijimos hace rato, la producción de insulina con el fin de superar este defecto de la acción de la insulina. Y en última instancia, el fallo inicial y progresivo de la insulina beta es lo que determina la aparición, primero, de intolerancia a la glucosa y luego de diabetes tipo 2 y la progresión de esta misma. En cuanto a la historia natural de diabetes, no les quiero hablar mucho porque ya lo hemos hablado, pero la diabetes tipo 2 es una enfermedad de presentación muy diversa, obviamente, como dijimos, con una importante alteración genética que se definen, obviamente, por la edad de aparición de la clínica y la importancia relativa de sus alteraciones en relación con factores ambientales. Acá en realidad, tanto lo genético como lo ambiental tiene muchísima importancia y dentro de lo ambiental lo que hablábamos recién, la alimentación, obesidad, el sedentarismo. Los casos de diabetes tipo 2 con alteración monogénica son raros, ¿sí? Sino que en realidad hay mucha más influencia poligénica. La historia natural de la diabetes tipo 2 del adulto se caracteriza por ser, como acabo de decir, poligénica, con una progresiva disminución de la secreción de la insulina asociada a una alteración paulatina del control de la glucemia y la alteración de la enfermedad es gradual, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, con todo esto que hemos visto, ¿a quiénes nosotros podemos pensar si nos encontramos en el consultorio que debemos buscarle? ¿Sí? Buscarle una prediabetes, buscarle una diabetes. Bien, entonces, en este caso les voy a comentar a quién sí o sí nosotros tenemos que hacer screening de diabetes o de prediabetes porque son pacientes por lo general asintomáticos. Entonces, tenemos que considerar en personas con un índice de masa corporal mayor o igual a 25, que además presenten uno o más de los siguientes factores. Por ejemplo, que tengan un familiar de primer grado con diabetes, es decir, el antecedente de diabetes tipo 2 en un familiar de primer grado, por ejemplo, individuos con el papá o con la mamá con diabetes tipo 2, tienen 2 a 3 veces, o 5 a 6 veces si son los dos papás, de presentar mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. En cuanto a la etnia de alto riesgo, obviamente el riesgo de desarrollar diabetes es menor en individuos de raza caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos como indios, hawaianos, que además presentan una evolución mucho más rápida. También tenemos que en los pacientes que tienen historia de enfermedad cardiovascular, que tienen hipertensión arterial, que tienen dislipidemia, fundamentalmente esta dislipidemia bien típica del paciente diabético, que es una dislipidemia heterogénica, HDL bajo, menos de 35, hipertrigliceridemia mayor de 250. En mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, este síndrome se ha asociado a alteraciones en la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones. En Estados Unidos, hasta un 40% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen alterada su regulación de la glucosa a los 40 años, ¿sí? Y en un metaanálisis de hace poco reveló aproximadamente 3 veces mayor riesgo de diabetes gestacional en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Así que es muy importante de, obviamente, pesquisarlo. El sedentarismo, ya lo hablamos, una situación de insulinoresistencia a full, y otras situaciones clínicas asociadas a insulinoresistencia, que ya lo hemos hablado, la obesidad mórbida, la presencia de signos de insulinoresistencia en piel, como es la acantosis nigricans, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero fundamentalmente la obesidad, el sobrepeso, la obesidad central o abdominal,
aumentan el riesgo de intolerancia a la glucosa, es decir, de prediabetes o diabetes en todas las edades. Actúan induciendo resistencia a la insulina y más del 80% de los casos de diabetes tipo 2 se pueden atribuir a la obesidad. Y su reversión, ¿sí? Es decir, el descenso de peso, también disminuye el riesgo y mejora el control glucémico en pacientes ya con diabetes mellitus establecida. Otros pacientes que tenemos que pesquisar, obviamente los vamos a pesquisar para diabetes, porque son pacientes ya con prediabetes, su presencia aislada o conjunta supone obviamente un mayor riesgo de diabetes. La mujer con diabetes mellitus, con diabetes gestacional, debe ser testeada de por vida, ¿sí? Al menos cada 3 años. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen alrededor de 7,5 veces más riesgo de desarrollar diabetes en comparación con las mujeres que no tuvieron diabetes gestacional durante el embarazo. Uno de los otros puntos es para todos los otros pacientes, se debe iniciar el testeo a los 35 años, ¿sí? A partir de los 35 años. Por lo menos con una glucemia en ayunas, que ya lo vamos a ver más adelante. La edad, es decir, que es importante porque la prevalencia de diabetes aumenta a partir de la mediana edad, ¿sí? Y es mayor en la tercera edad. En caso de que los resultados sean normales, ¿sí? Y tengan las condiciones previas que hemos mencionado, debe repetirse como mínimo cada 3 años, ¿sí? O con más frecuencia, eh, según los resultados, y obviamente el riesgo que tenga el paciente que tengo enfrente, ¿sí? Y en otra población donde tenemos que buscar esta prediabetes o diabetes es en pacientes con HIV, con historia de pancreatitis o expuestos a medicamentos hiperglucemiantes. Por ejemplo, hoy por hoy pacientes con antipsicóticos, hay muchos, los antipsicóticos atípicos, fundamentalmente olanzapina o clozapina, fármacos como por ejemplo que es de uso cardiovascular, como la combinación de beta bloqueantes con tiazidas, se ha visto que hay mayor desarrollo de diabetes, la toma de glucocorticoides, anticonceptivos orales, ciclosporina, tacrolimus en el caso de pacientes que están inmunosuprimidos, en el caso de pacientes que están con tratamiento para HIV con antirretrovirales, por ejemplo, los inhibidores de la proteasa, em, y fundamentalmente también otros pacientes que están con hormonas agonistas de la gonadotrofina. Em, y lo otro que debemos saber es que los pacientes con prediabetes, ¿sí? Estos que vimos en este punto, en el punto número 2, deben ser testeados anualmente, ¿sí? Para ver si tienen presencia de diabetes. Y los pacientes también con pancreatitis, ¿sí? Debemos también testearlos anualmente, de forma anual. Bien, si empezamos a ver cómo vamos a hacer ante un paciente que tiene todo esto, que nos encontramos y nos da duda o sospecha, obviamente siempre les hemos remarcado que realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis, nos da mucho para hacer el diagnóstico, nos da un gran porcentaje para el diagnóstico del paciente. Entonces, obviamente que voy a recalcar muchísimo que tenemos que hacer una historia clínica completa, una historia clínica completa en cuanto a donde vamos a conocer, digamos, la edad en el momento del diagnóstico, si un paciente da con prediabetes o con diabetes, las características de presentación, si tiene síntomas, si es incidental, si hizo una citoacidosis, fundamentalmente esto más en pacientes muy insulinopénicos tipo 2 o en pacientes frecuentemente diabéticos tipo 1. Establecer la historia familiar. Ya vimos que había una carga familiar fundamentalmente con familiares de primer grado. Revisión de tratamientos previos que el paciente haya tenido, su patrón nutricional, es decir, su historia, su alimentación, la historia de su peso, si realiza o no actividad física, además de interrogar sobre otras comórbidas, es decir, como por ejemplo hipertensión, tabaquismo, si tiene ecografías donde hay un hallazgo, por ejemplo, de esteatosis hepática, historia de enfermedades cardiovasculares, etc. Y en cuanto a los hallazgos en el examen físico, obviamente vamos a hacer un examen físico completo,
focalizando fundamentalmente en peso y talla, perímetro de cintura, toma de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Fundamentalmente, si el paciente ya tiene el diagnóstico, siempre es de buena norma, acuérdense, hacerlo en 4 miembros, em, aunque no tenga el diagnóstico también, y obviamente acostado y sentado. Y otra cosa que vamos a buscar son signos de insulinoresistencia como acantosis nigricans, vitiligo, acrocordones. El vitiligo no por signos de insulinoresistencia, sino por asociación a alguna otra enfermedad endocrinológica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Vamos a ver que en realidad la diabetes tipo 2, este inicio que vemos acá como el más frecuente, que en realidad esto es de diabetes tipo 1, como la polidipsia, visión borrosa, ¿sí? La poliuria, que obviamente lo manifiesta en estas dos fotitos, la astenia marcada, la polifagia y la pérdida de peso de causa no aclarada. En realidad es mucho más frecuente su presencia en pacientes insulinopénicos con diabetes tipo 1. Por, obviamente, también, aparte de la insulinopenia, la hiperglucemia. Y obviamente estos pacientes por lo general resultan en debutar con una cetoacidosis diabética. Pero es poco frecuente esto en pacientes con diabetes tipo 2, ya que su debut es menos drástico y depende mucho del tiempo de evolución y la magnitud de la hiperglucemia. Pero la mayoría se realiza el diagnóstico ante la sospecha en un paciente fundamentalmente asintomático, ¿sí? Lo cual es imposible determinar el momento exacto de la aparición de la diabetes tipo 2, pero que presenta estigmas de insulinoresistencia, tales como, por ejemplo, la obesidad central, acantosis nigricans, los acrocordones, o en el caso de algún control de rutina, o en el caso de que presente el paciente alguna complicación crónica de las cuales hablaremos en el próximo coloquio. O en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad crónica o el uso de algún fármaco, ahí podemos hacer el diagnóstico de hiperglucemia o sospechar el diagnóstico de hiperglucemia. Como consecuencia, el periodo prediagnóstico es a menudo prolongado y probablemente que esté entre un tercio y la mitad de las personas con diabetes tipo 2 no reciban el diagnóstico correspondiente. Cuando no se identifica la enfermedad por un tiempo prolongado, en el momento del diagnóstico, lamentablemente, ya podemos tener presentes ciertas complicaciones. Por eso es que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Bien. Entonces vamos a agarrar la lapicera, ahora sí, y vamos a empezar a ver qué es lo que habría que solicitar, ¿sí? Entonces, una de ellas es la glucemia en ayunas, ¿sí? La glucemia basal en plasma venoso es el método recomendado para el diagnóstico de diabetes. Es un test preciso, de bajo costo, reproducible, de fácil aplicación. La medición de la glucosa en plasma es aproximadamente 15% mayor que la de glucosa capilar, ¿sí? Excepto en una situación postprandial en que son equiparables. Y las limitaciones incluyen que obviamente hay que hacer un ayuno de 8 a 12 horas, ¿sí? Previo a la extracción, pero no pasa nada. Y que en realidad debe usarse un frasquito que tenga ETA, que es un anticoagulante, porque si no, obviamente se coagula la muestra y la glucosa disminuye. Esto que les pongo acá es de abril del 2023, donde en realidad la SAT empieza a preguntarse y a recomendar un descenso del valor de glucemia en ayunas. Ustedes previamente pueden haber escuchado que la glucemia en ayunas, para ser patológica o anormal, ¿sí? Era arriba de 110 miligramos por decilitro. Lo que se hizo fue bajar este valor a 100 miligramos de decilitro, ¿sí? No solamente en la Argentina, sino que se ha bajado a nivel mundial. ¿Y por qué en realidad? A ver, esto puede causar muchas preguntas e interrogantes, porque, a ver, uno pensaría que en realidad bajando este valor de glucemia en ayunas, uno va a tener más pacientes con prediabetes,
más pacientes con, obviamente, trastornos del metabolismo hidrocarbonado, lo cual también pensaría que puede traer un mayor costo, porque a esos pacientes les vamos a seguir pidiendo estudios, pero en realidad este es el momento para empezar a prevenir, este es el momento para actuar. Por eso en realidad creo que se bajó el punto de corte a 100 miligramos de cilitro para decir que por encima de ese valor mayor o igual es anormal, para en realidad poder pesquisar y poder prevenir e intervenir más rápidamente. En cuanto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Obviamente que se usa para el diagnóstico tanto de prediabetes como de diabetes tipo 2 fundamentalmente. Se realiza una determinación basal y otra a los 120 minutos. Antes eran muchas más determinaciones, ahora es nada más en ayunas y a las 2 horas, ¿sí? También requiere un ayuno en cuanto a la metodología de 8 a 12 horas y previo a la administración de glucosa siempre tenemos que hacer esta determinación basal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una glucemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, no voy a continuar esa prueba porque, ya lo vamos a ver casi al final de esta charla, ya tendríamos el diagnóstico de diabetes. Entonces, nosotros siempre hacemos la determinación basal. Si es menos de 120, o sea, de 125 para abajo, podemos progresar, podemos continuar esta prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se realiza? En los adultos se administra 75 gramos de glucosa anhidra disueltos en 375 mililitros de agua a tomar en 5 minutos. ¿Y esto por qué hay que pedirlo tan específico? Porque en realidad hemos visto en la práctica clínica, lamentablemente, que hay laboratorios donde le sacan una glucemia ahora y le dicen, bueno, mañana tomate este sobrecito y a las 2 horas de habértelo tomado, vení. No, eso es imposible, eso está mal hecho. Y si no, en otros lugares han usado desayunos, ¿sí? Es decir, con alimentos, tortitas, facturas, lo que sea, que más o menos cubran estos 75 gramos de glucosa y les han sacado a las 2 horas. ¿Cuál es el tema? Que en realidad eso tampoco es factible, sino porque el paciente está comiendo mucho tiempo, pero aparte no es factible porque nunca se sabe bien cuánto comió, si comió los 75 gramos de glucosa, y aparte que en realidad tienen que ser así, 75 gramos de glucosa disueltos en ese frasquito, en ese vasito de 375 mililitros de agua, que yo les digo a los pacientes que es como un almíbar, y tomarlo en 5 minutos. ¿Por qué en 5 minutos? No me sirve que el paciente esté las 2 horas tomándose ese vasito. El tema es cuando les digo que es como un almíbar, realmente es bastante empalagoso. Algunos laboratorios a veces lo cortan con un poquito de limón, porque suele causar náuseas, a veces provoca vómitos, ¿sí? Eh, y entonces, por ejemplo, ahí la prueba no nos sirve. Si el paciente tiene náuseas o vómitos, la prueba no nos sirve, que esto fundamentalmente pasa mucho en embarazadas. Y por otro lado, el paciente debe estar esas 2 horas quieto, sentado, no haber ido al baño, no caminar, no fumar, no comer otra cosa, ¿sí? Son 2 horas sin hacer absolutamente nada. Yo les digo, bueno, llévese un libro, llévese la computadora, que es sentadito, nada, 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 para que no nos altere la prueba. Porque es una prueba engorrosa para hacer, obviamente, son 2 horas del tiempo de la persona. Y en niños hasta 12 años que pesen menos de 30 kilos, se administra 1,25 de glucosa anhidra también por kilo de peso y nunca superar los 75 gramos de glucosa. Lo mismo que dije para adultos es en el caso de las embarazadas. Y se recomienda en realidad realizar actividad habitual los 3 días previos y dieta libre, evitar el uso de glucocorticoides, beta-adrenérgicos y no haber comenzado días previos con anticonceptivos orales, evitar también algunas drogas como gastroquinéticos, antidepresivos con efecto anticolinérgico, benzodiazepinas,
u otros anticolinérgicos previo a la prueba, no debe estar cursando claramente una infección y como les dije recién, debe estar en un lugar cómodo, no fumar, no ingerir alimentos en reposo y con una temperatura confortable. Y como dijimos recién, la prueba se debe suspender si tengo la presencia de vómitos o si mi glucemia basal es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, es el producto de glicación no enzimática de la hemoglobina y es proporcional a la glucemia, a la concentración de glucosa en sangre. La hemoglobina glicosilada es el gold estándar para la evaluación del control glucémico, ¿sí? Esto es muy importante, es para la evaluación del control glucémico, y ya lo vamos a aclarar por qué. Valores elevados predicen complicaciones microvasculares y marcan una tendencia a las macrovasculares. Es por esto que cuando nosotros recibimos el informe de la hemoglobina glicosilada, es donde a nosotros le debemos decir al paciente, a pesar de que por ahí tenga automonitoreos bastante dentro de objetivos del paciente, que esto no me está gustando porque si está elevada, ya vamos a ver cuáles son los puntos de corte, objetivos que nosotros queremos, pero les decimos que si esto está elevado, en realidad la posibilidad de que desarrolle complicaciones es más alta, entonces tenemos que enfatizar en la alimentación, en el ejercicio, en el tratamiento farmacológico. Es una media glucémica, es decir, se relaciona con la media glucemia, ¿sí? Entonces, refleja la media de determinaciones de glucemia de los últimos 2 a 3 meses previos, ¿sí? En una sola medición, entonces no necesita una preparación, digamos, previa, no necesita ayuno y se puede realizar en cualquier momento del día. No nos da información sobre variabilidad glucémica, es decir, sobre cómo varía nuestra glucemia en el día, ¿sí? En el transcurso del día. Y con respecto a la frecuencia de las determinaciones de hemoglobina glicosilada, por lo menos en un paciente que está dentro de objetivos y tiene un automonitoreo glucémico estable, por lo menos 2 al año, es decir, una cada 6 meses, en estos pacientes que no abundan mucho. Y en pacientes donde hemos hecho algún cambio terapéutico o en quienes no logran los objetivos o tienen mucha variabilidad glucémica, que llamamos variabilidad glucémica, estos pacientes que tienen hipoglucemias, valores dentro de objetivos e hiperglucemia en el transcurso de un solo día, es decir, de 24 horas, y que no todos los días puede más o menos mantener el mismo patrón, digamos, dentro de objetivos. En estos pacientes, por lo menos cada 3 meses es la frecuencia máxima, es decir, no más de 4 al año, no sirve hacerlo antes, y ya vamos a ver el por qué. En el 2010, la Asociación Americana de Diabetes propone un valor de 6,5 como valor de corte para diagnóstico de diabetes tipo 2. Nosotros estábamos muy lejos de aceptarlo, todavía no lo aceptábamos, y en el 2011 la Organización Mundial de la Salud aceptó también el punto de corte de mayor o igual a 6,5 para diagnóstico de diabetes. Y una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4, la OMS y la ADA también los consideraron para prediabetes. Bien, acá también en abril, ¿sí? Enero-abril del 2023 se publicó en Argentina y es donde la Sociedad Argentina de Diabetes, es decir, la SAD, incorpora, ¿sí? También a la hemoglobina glicosilada como diagnóstico, ¿sí? Entonces, una hemoglobina glicosilada en más o igual a 6,5 nos haría diagnóstico de diabetes tipo 2, o 1, perdón, de diabetes, y una hemoglobina de 5,7 a 6,4 también de prediabetes. Siempre y cuando la determinación se realice con métodos certificados y estandarizados, ¿sí? Esto lo hacen con respecto a un estudio que es el DCCT, que es un estudio, uno de los más grandes que se hizo de diabetes, donde en realidad se recomienda que los laboratorios que incluyan en los protocolos el método empleado para la correcta determinación de hemoglobina glicosilada, dentro de los más utilizados,
son aquellos que usan anticuerpos, es decir, ensayos inmunológicos, o la cromatografía por cambio catiónico, que es el HPLC. Y obviamente consensuar el rango de referencia, ¿sí? Bien. Entonces, es acá donde, bueno, lo mismo que ya les dije, que la SAT recomienda como criterio diagnóstico una hemoglobina mayor o igual a 6,5. Pero ¿por qué les decía que no nos conviene pedirla antes de los 3 meses? ¿Sí? Porque en realidad la hemoglobina glicosilada es un promedio de un 25%, ¿sí? De la media glucémica de los 90 días previos, un 25% de los 60 días previos y un 50% de los últimos días a la medición que hago en ese momento. Entonces ahí cuando decimos que es un promedio, que es una media glucémica, ¿sí? Entonces no sirve hacerlo mucho más precoz que pasados o cada 3 meses. En cuanto a los objetivos de hemoglobina glicosilada, nuestro objetivo para que el paciente no desarrolle complicaciones entre 6,5, 7, ¿sí? Pero a veces somos un poquito más estrictos o a veces somos un poquito más, más relajados. ¿Y cuándo vamos a ser un poquito más estrictos? Cuando en realidad nos vamos a ir un poquito más para el lado del 6,5, ¿sí? O menos de 7, donde en la mayoría, obviamente, de los pacientes queremos esto, que estén entre 6,5 y 7, este es el sueño de todo diabetólogo. En algunos diabéticos para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente microvascular, obviamente siempre teniendo en cuenta que no haya mayor riesgo de hipoglucemia, ¿sí? No tenemos que hacer daño. Y fundamentalmente también en las pacientes que desean embarazo tienen que tener 2 hemoglobinas menores de 6,5 para eh, quedarse embarazadas. Y cuando vamos a ser un poquito más tranquilos y más light en cuanto a los objetivos, la vamos a considerar fundamentalmente cuando el paciente tenga una expectativa de vida limitada, cuando tenga una dependencia funcional elevada, cuando tenga enfermedad coronaria con riesgo de evento isquémico, cuando tenga otras comorbilidades, hipoglucemias recurrentes o asintomáticas, lo cual es muy grave, o en pacientes con una antigüedad muy prolongada de diabetes, ahí vamos a ser un poquito más eh, piadosos con el tema de los objetivos de glucemia. Bien, con respecto a la hemoglobina glicosilada, tiene obviamente ventajas, ya las dijimos, no requiere el ayuno, es un indicador de hiperglucemia crónica, hay poca interferencia por variabilidad biológica, pero mayor estabilidad preanalítica, sí tiene un mayor costo como desventaja, hay una correlación imperfecta entre la hemoglobina glicosilada y el promedio glucémico en algunos individuos. ¿Y esto por qué? Fundamentalmente, esto explicárselos fundamentalmente en estos pacientes que hacen muchas hipoglucemias, muchas hiperglucemias y pocas dentro objetivo. Entonces ya dijimos que es un promedio, entonces a veces los pacientes vienen con hemoglobinas preciosas, pero con muchísimas hipoglucemias y algunas hiperglucemias, entonces el promedio, la verdad que no, esa hemoglobina no es creíble. Y otra cosa que hay una subestimación, como ya dijimos, y lo vamos a ver enseguida, en pacientes con embarazo, obviamente están por la poliglobulia, en pacientes alcohólicos con insuficiencia renal, etc. Y otras cosas que tenemos que tener en cuenta que hay factores que modifican la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Por ejemplo, hay una falsa reducción en pacientes que tengan una hemorragia aguda, cae la cantidad de glóbulos rojos. En pacientes con anemia hemolítica, con hemoglobinopatías, antirretrovirales, vitamina E, C, y una elevación falsa en anemias ferropénicas, hipertrigliceridemia, hiperbilirrubinemia, uremia, salicilatos. En el contexto de una disminución de la eritropoiesis se puede evidenciar un incremento de la sobrevida del glóbulo rojo y por ende de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal crónica, por disminución de niveles de la eritropoyetina, como nombramos en la diapo anterior, en el alcoholismo por disminución de la producción en la médula ósea, en los déficits de vitamina B12 y de hierro, incluido en el embarazo. Por ejemplo, en el caso de la anemia hemolítica, el tratamiento con eritropoyetina y la represión de los depósitos de hierro y vitamina B12 generan incremento del número de
de los reticulocitos en la circulación general, lo cual implica que estas células presenten menor exposición a la glucemia y disminuyan los niveles de glicación, favoreciendo una reducción de la hemoglobina. Otros trastornos como enfermedades hepáticas crónicas, la esplenomegalia, la artritis reumatoidea, el uso de antirretrovirales, bueno, obviamente que influyen, como también las hemoglobinopatías que las mencionamos, fundamentalmente la hemoglobinopatía S y la AC, el tratamiento con hidroxiurea también interfiere, puede generar interferencia en las mediciones por un incremento de la hemoglobina fetal y en segunda instancia porque favorece la carbamilación de la hemoglobina. También, por ejemplo, en los pacientes que ingieren alto contenido de ácido acetil salicílico, dosis elevadas de vitamina E o C, también como otros antioxidantes, reducen la tasa de glicación de las proteínas. En el caso de la hipertrigliceridemia, puede llevar a que se detecten niveles bajos de hemoglobina glicosilada por interferencias en el método que se implementa para su medición, mientras que niveles elevados de, por ejemplo, de bilirrubina generan un falso incremento de la hemoglobina glicosilada. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta cuando realmente yo recibo una hemoglobina glicosilada, no es nada más ver el numerito. Bien, ¿qué otra cosa podemos usar para el diagnóstico de diabetes? Es la fructosamina, en realidad poco uso. Es la determinación de proteínas plasmáticas glicosiladas, permite conocer un promedio de glucemia de tiempos más cortos, ¿sí? De 2 a 3 semanas, no como los 2 a 3 meses de la hemoglobina glicosilada. Para que sea buena su interpretación, debemos tener una concentración buena de proteínas plasmáticas, como albúmina y globulinas. Es a veces más de utilidad en pacientes que están muy lábiles en su control de glucemia o posterior a un cambio terapéutico, en embarazadas o en pacientes con hemoglobinopatías o anemias hemolíticas que querramos saber. Y el punto de referencia es tener menos de 275 micromol por litro. En el caso de las cetonas, ¿sí? De los cuerpos cetónicos, cuando yo tengo diabetes, tengo disminución en la secreción o acción de la insulina y me condiciona que la glucemia no ingrese a la célula beta, a la célula, entonces, perdón, a la célula, entonces aumentan hormonas contrarreguladoras, sobre todo el glucagón y el cortisol, y esto aumenta los triglicéridos circulantes, y esto aporta mucho acetil-CoA, ¿sí? Al ciclo de Krebs, tanto que este se excede, se viene otra vez para acá, y cuando se juntan dos acetil-CoA, después se junta un tercero, es decir, un acetoacetil-CoA, por lo que básicamente los cuerpos cetónicos surgen del exceso de acetil-CoA y este pasa a cetoacetato, que por reducción puede pasar a beta-hidroxibutirato o a acetona. Nosotros tenemos para medir esto los sensores en sangre que detectan el beta-hidroxibutirato, que es la acetona predominante en la cetoacidosis diabética, y la medición de cetonas en orina se basa en la reacción del nitroprusiato con ácido acetoacético, el agregado de glicina, y permite la detección de acetona. Bien, esto es más para diabetes tipo 1, pero no quería dejar de mencionarlos que hay puntos de corte en cuanto a la medición de cuerpos cetónicos. Esto lo hacen mucho nuestros pacientes tipo 1 cuando están en sus casas y pueden medirse cetonas cuando los niveles de glucemia están elevados. Y hay puntos de corte, lo cual que si tengo por debajo de 0,6 me quedo tranquilo. Si tengo entre 0,6 y 1,5 milimol litro el nivel de glucosa es mayor a 300, ojo que puedo llegar a requerir un consejo médico y ver qué es lo que voy a hacer antes que se complique más. Y en pacientes con valores más altos de 1,5 milimol y el nivel de glucosa en sangre mayor a 300 miligramos, sí, ojo que este paciente puede estar en cetosis y desarrollar una cetoacidosis. Bien, ya llegando al final, vamos a hablar de los anticuerpos. Los anticuerpos, tenemos anticuerpos contra la célula de los islotes, los ICA. Estos reaccionan contra el citoplasma de las células del islote
¿Y qué es lo importante que quiero que les quede más en claro? Que preceden a la aparición de diabetes y desaparecen paulatinamente, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que les quede claro. Es decir, que nosotros podríamos pedirle a los pacientes, a cualquiera, ¿sí? A cualquier niño, le podemos pedir los ICA para ver si en algún momento va a desarrollar diabetes, sí, sí se puede, pero en realidad, si nos vamos a los costos, no podemos hacer ICAs a todo paciente de rutina, ¿sí? Entonces, no es tan usado, ¿sí? Hoy tenemos más por ELISA, ¿sí? Es más confiable, pero obviamente lo importante es que preceden la aparición y van desapareciendo paulatinamente. Los anticuerpos antiinsulina, obviamente que tenemos que tratar de determinarlos cuando obviamente el paciente no está con tratamiento insulínico. Cuando se detectan en pacientes insulinotratados se denominan antiinsulina, ¿sí? Y a ver, ¿cuál es la importancia de estos en pacientes donde desarrollan anticuerpos? Hay muchos pacientes con diabetes de larga evolución que desarrollan anticuerpos contra la insulina y es ahí donde se nos complica muchísimo el tratamiento. Obviamente que es un tratamiento más complicado, hay que darle glucocorticoides para que baje esta autoinmunidad, ¿sí? Como para restaurar la respuesta que tenga el paciente a la insulina exógena. Su presencia se correlaciona inversamente con la edad, uno cada 100 individuos lo presenta, ¿sí? Em, y después tenemos los anti-GAD, ¿sí? O anti-GADA 65, que están fundamentalmente en el sistema nervioso central y en las células betas, y es lo más importante que también me interesa que les quede acá, que es el marcador más precoz en diabetes tipo 1, 8 a 10 años previos, ¿sí? Al desarrollo de diabetes tipo 1 se puede detectar. No varía con la edad la detección, ni tampoco decae en el tiempo. Es decir, que lo importante es que estos anticuerpos se mantienen estables en el tiempo. Es decir, si yo tengo un paciente con una diabetes tipo 1 que nunca le hicieron anti-GAD, porque obviamente debutó con una cetoacidosis chiquitito, con hiperglucemia y todo, no hace falta. Si se lo hago a los 10 años de haber debutado, probablemente lo siga teniendo. Después tenemos los anticuerpos contra tirosino fosfatasas, IA2 y IA2 beta, que son proteínas encriptadas y solo se exponen tras la lisis celular, no son muy usados. Y los últimos son los anticuerpos, son los últimos en aparecer, los anticuerpos contra el transportador de zinc 8, que se localiza en la membrana de los gránulos de secreción de insulina. Allí, en realidad, lo que hacen es un anticuerpo contra la proteína que almacena el zinc en los gránulos de insulina y cuando la célula beta se destruye, estos transportadores aparecen y se detectan, ¿sí? Em, Así que, bueno, estos serían los últimos. ¿Qué decir más de anticuerpos? Que los anticuerpos son todos, ¿sí? Mucho más específicos, si las ven, que sensibles, ¿sí? No hacen el diagnóstico en sí, por sí solos. Otras determinaciones un poquito da en desuso, por ejemplo, la glucosuria, totalmente en desuso, más que todo por el tratamiento que hoy también causa glucosuria, como les dije, que son lo van a ver más adelante, los inhibidores de CLGT2. Y la normoglucosuria puede deberse a un umbral renal elevado, es decir, donde en realidad haya mucha más reabsorción, como ocurre en ancianos o por disminución del filtrado glomerular, como en el caso de la nefropatía diabética. Y en el caso, otro de las determinaciones, el péptido C sabemos que se libera a la circulación de manera equimolar con la insulina, es es para ver también, digamos, como la reserva pancreática, pero nos brinda información limitada del estado funcional del páncreas, aún en pacientes insulinotratados. A veces nos sirve un poco en los pacientes estos intermedios que al principio no sabíamos definir, por ejemplo, con estas diabetes inmunomediadas, como por ejemplo la estipulada,
donde empiezan, primero inicialmente responden a hipoglucemiantes orales y después no responden y necesitan insulina, pero por ahí tener un péptido C inicial nos ayuda a tomar una decisión más precoz en cuanto a cuándo voy a hacer el cambio o antes de que haga una manifestación tipo, por ejemplo, una hiperglucemia grave o una cetoacidosis. Los valores normales en ayunas varían entre 0,3 y 1,3. La insulinemia, solamente les voy a decir que en realidad solo es útil para el estudio de la hipoglucemia en ayunas, es decir, en caso de que estemos sospechando, por ejemplo, un insulinoma, no se usa para evaluar insulinoresistencia. Y esto es algo que quiero que les quede clarísimo, porque recibimos muchísimos pacientes con dosaje de insulinemia y con curva de insulinemia. Y eso es totalmente incorrecto. Así que yo les pido, por favor, que solamente en el caso del estudio de un paciente con hipoglucemia en ayunas o en el transcurso del día, que no sea por hipoglucemiantes orales o por falta de ingesta, ¿sí? Que en realidad no la solicitan porque no es en realidad necesaria, no es útil para tomar ninguna conducta y no me sirve tampoco para evaluar insulina resistencia y la están usando fundamentalmente para eh, fines estadísticos, para trabajos de investigación, al igual que el OMA, ¿sí? Que en realidad se usa fundamentalmente con fines estadísticos. Bien, por último, y ahora sí para terminar, espero que no sea tan aburrido, ¿sí? Y cualquier cosa, obviamente estoy para todas las dudas que quieran hacer. Em, Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Ya hablamos de glucemia en ayunas, hablamos de PTOG, hablamos de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y en realidad, bueno, vamos a decir entonces, ya dijimos que el valor de glucemia basal había bajado a 100, y que si nosotros tenemos, por ejemplo, en una glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, ¿sí? Vamos a tener una glucemia alterada en ayunas, ¿sí? Y si tenemos una glucemia a las 2 horas, porque hicimos una curva, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cuándo vamos a hacer una curva? Cuando tengamos esto, ¿sí? Si hicimos la curva, si tenemos una hemoglobina de menos, una glucemia de menos de 100, no vamos a hacer una curva, excepto que sea una embarazada, ¿sí? Donde sí hacemos las curvas entre las 24 y 28 semanas y entre la 32 y la 34. Pero en el caso de que tengamos una glucemia basal entre 100 y 125, es decir, una glucemia alterada en ayunas, voy a pedirle una PTOG para ver la glucemia a las 2 horas, para ver cómo está esa respuesta de su insulina ante la ingesta. Y si este valor nos da, lo normal es menor a 140 miligramos por decilitro, y si nos da entre 140 y 199, tenemos una tolerancia anormal a la glucosa. Ambos estadios, ¿sí? Obviamente son prediabetes. Y si le sumo que hice una hemoglobina glicosilada y me dio entre 5,7 y 6,4, tengo el diagnóstico de prediabetes, ¿sí? Si yo tengo una glucemia basal, como ya dijimos cuando estábamos por hacer la PTOG o una glucemia en ayunas, mayor o igual a 126, tengo el diagnóstico de diabetes. Ya vamos a ver que realmente no es un solo valor. Debo tener por lo menos dos valores, o ya les voy a explicar un poquito mejor enseguida. Y si hago la curva y esta glucemia me dio en ayunas 114, tengo una glucemia alterada en ayunas. Pero si me dio a las 2 horas mayor o igual a 200, tengo el diagnóstico de diabetes. Y si encima me adelanté y le pedí la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Tengo el diagnóstico de diabetes. Bien. Y otra cosa que es importantísima por ahí en pacientes que vienen con síntomas típicos, ya dijimos antes, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, no se olviden las 4P, ¿sí? Y le mido la glucemia y tiene una glucemia al azar en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos de cilitro, tengo el diagnóstico de diabetes, ¿sí?
Entonces, en la revisión sistemática realizada por la OMS, obviamente ya se aconsejó que y por la SAT también, se aconsejó que tanto, por ejemplo, una glucemia en ayunas, como la hemoglobina glicosilada en la predicción del desarrollo de diabetes tipo 2 y sus complicaciones microvasculares, fundamentalmente la complicación microvascular centinela, la retinopatía, es sumamente importante, y que en realidad, yo les decía recién, y les dije que les iba a aclarar, que necesito dos determinaciones en días distintos con cualquiera de los tres criterios anteriores, ¿sí? Glucemia en ayunas, una PTOG alterada o una hemoglobina glicosilada alterada, permiten establecer el diagnóstico, pero necesito dos determinaciones en días distintos, ¿sí? Para establecer entonces el diagnóstico contando como el tercero, que se los acabo de decir, la hemoglobina glicosilada, y no debemos olvidar que una glucemia, como les dije recién, al azar con síntomas, es diagnóstico de diabetes. Bueno, chicos, espero no haberlos confundido tanto, haber sido clara y les agradezco mucho su atención. Ahí cualquier cosa está mi mail y en el caso de que tengan alguna duda, me pueden consultar.